Bendiciones con todos. Tema 30, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús sana al hijo de un oficial y utilizamos San Juan capítulo 4, versículo del 43 al 54, que dice lo siguiente. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también allí habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Maravilloso, ¿no es cierto? Llegamos al final del capítulo 4 de este evangelio. En estos últimos versículos, el apóstol Juan nos presenta el segundo de 7 milagros que presenta en sus relatos. Muchos fueron los milagros que Jesucristo realizó durante su ministerio. Sin embargo, el apóstol ha escogido presentar solamente 7 de ellos por considerarlos claves para mostrar la divinidad de Jesús. Es interesante observar que Juan utiliza la palabra señal para referirse a los milagros, y el término griego que se utiliza es semeion, el cual denota una acción sobrenatural que se ejecuta. Para Juan, estos 7 milagros eran precisamente eso, señales que confirmaban la divinidad de Jesús. Ahora, un interludio en Galilea. Si recordamos un poco, nuestro Señor Jesús tuvo que salir de Judá con destino a Galilea por motivo de las acechanzas de los fariseos al enterarse que bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, teniendo que pasar por Sicar, una ciudad de Samaria donde se desarrollaron los acontecimientos ya vistos. Leemos nuevamente San Juan capítulo 4, versículo 1 al 4. Escuche lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Luego de su obra salvadora en Samaria y después de 2 días, Jesús decide continuar su viaje a Galilea, la parte norte de Israel. Dice: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Galilea era una región densamente poblada, habitada inicialmente por las tribus de Neftalí, Aser y Zabulón, las cuales después de la deportación por parte de los asirios quedó bajo el dominio gentil. De hecho, el término Galilea es una expresión hebrea que significa
círculo de los gentiles. En el año 103 fue recuperada por los judíos. Sin embargo, los judíos de Judea miraron con cierto desdén a sus compatriotas que vivían en Galilea. Esta región se caracterizaba por la sencillez de su gente, en su mayoría obreros, agricultores, pastores y pescadores, gente sin mucha preparación académica y muchos desposeídos. Una región considerada tierra de pescadores, contraria a la educada Jerusalén, que no consentía vivir con los galileos. Curiosamente, los evangelios sinópticos registran la actividad ministerial de Jesús más en Galilea que en la propia capital, Jerusalén. En estos versículos aparece el refrán que Jesucristo cita, que ha causado un poco de confusión entre los estudiosos bíblicos. ¿Cuál es? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. En los evangelios sinópticos, este refrán lo utiliza para explicar la dureza del corazón de los nazarenos al negarse que un paisano de ellos, hijo de un carpintero, pudiera ser el Mesías. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Obviamente había mucha gente que lo recibía con mucho gozo en Galilea, por lo que el refrán de Jesús no parece encajar en los hechos. Mire lo que dice: cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. La controversia se resuelve si consideramos el verdadero origen natal de Jesús. Por haberse criado en Nazaret, nuestro Señor era considerado un Galileo nazareno. Sin embargo, él era un verdadero judío nacido en Belén, por lo que su verdadera tierra era Judá. Considerando esto, el refrán de Jesús se aplica no a Nazaret, sino a Judá, donde constantemente era rechazado. Como sea, los galileos se alegraron en gran manera de tenerle de regreso. Ahora, una fe creciente. Llegamos al segundo de los milagros que el Evangelio según San Juan relata, y es la curación del hijo de un funcionario del rey. Este fue realizado en Caná de Galilea, el mismo lugar donde había convertido el agua en vino, cerrando así el ciclo de milagros que realizó en Caná. ¿Qué dice el texto? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Juan nos dice que hubo un oficial del rey que vino de Capernaum a rogarle a Jesús que sanase a su hijo que estaba enfermo y a punto de morir. Algunos consideran que este relato es el mismo que aparece en los sinópticos de Mateo capítulo 8, versículo al 13 y Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, donde se relata una historia similar. Sin embargo, parece que no se trata del mismo. Tiene algunas diferencias. Vamos a ver. Primero, el de los sinópticos se realiza en Capernaum, mientras que este se realiza en Caná. Segundo, el enfermo de los sinópticos era el siervo de un centurión, mientras que aquí se trata del hijo de un funcionario. Y tercero, los títulos son diferentes. En los sinópticos se trata de un centurión romano, mientras que en Juan se trata de un funcionario del rey. Posiblemente se trata de un funcionario del rey Herodes tetrarca de Galilea y de Perea, los cuales gobernó entre el 4 y al 39 después de Cristo. En la Biblia aparecen otras personas que estuvieron relacionadas en el servicio de Herodes. Por ejemplo, Chuza fue superintendente del rey.
Miren lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que lo servían de sus bienes. Y Manaén, el cual se había criado con el tetrarca. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Basado en esto, algunos creen que este funcionario no se trata de un gentil, sino de un judío, el cual se había enterado de alguna manera que Jesús venía de Judea a Galilea. Sea como sea, la historia de este funcionario nos muestra una fuente creciente que evoluciona poco a poco. En primer lugar, este funcionario del rey nos muestra una fe basada en milagros. Este hombre tenía la esperanza que Jesús realizara un milagro en favor de su hijo que moría. Esto bastaría para creer. Definitivamente los milagros vienen a fortalecer más nuestra fe. Pero una fe basada en los milagros es equivalente a decir, creo que veo, y eso no es la fe que Dios desea que nosotros tengamos. Si hay algo que elogiar en este hombre son dos cosas. Primero, su esfuerzo en presentarse delante de Jesús. El texto señala que este hombre vivía en Capernaum y que tuvo que desplazarse hasta Caná, lo cual implica que recorrió al menos 30 kilómetros de distancia, que equivalía a un día de viaje. De alguna manera, su fe requería esfuerzo y no estaba dispuesto a que las dificultades y penurias fueran un obstáculo para obtener su milagro. Muchas veces las dificultades son grandes y requiere esfuerzo y valentía. Y muchas veces no podemos obtener nuestro milagro porque desistimos. Pero este funcionario del rey no iba a permitir eso. En segundo lugar, estaba dispuesto a evolucionar su fe. Cuando llegó y le solicitó que fuera a su casa a sanar a su hijo, Jesús realizó una declaración un tanto fuerte. Pero esto no le desanimó, sino que estaba dispuesto a evolucionar su fe con tal de obtener su milagro. Y entonces Jesús le dijo, si no vieres las señales y prodigios, ¿no creeréis? Aquí Juan utiliza dos palabras. Una de ellas es semeión, la cual denota un milagro que se realiza para confirmar la autoridad de Jesús como Mesías, y en ese sentido es una señal. La otra que aparece aquí es teras, la cual denota un milagro que causa gran admiración y sorpresa. Prácticamente la petición del funcionario del rey era, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él creía que Jesús tenía que descender con él y entrar en su casa, poner sus manos sobre su hijo, orar y su hijo sanaría. Sin embargo, su fe estaría a punto de evolucionar al siguiente nivel y nuestro Señor le mostraría el camino a seguir. Jesús le dijo al funcionario, ve, tu hijo vive. E inmediatamente éste obedeció su palabra, pasando al siguiente nivel de fe, que es la fe basada en la obediencia de su palabra. Esto no fue algo fácil. Tener que regresar creyendo que Jesús había cumplido su palabra tuvo que haber sido un verdadero desafío para él, ya que durante su recorrido de regreso a casa de un día de viaje, las dudas tuvieron que haberlo asaltado. Si queremos evolucionar en nuestra fe, tenemos que comenzar a creer en su palabra. Aquel hombre creyó que solo por la palabra de Jesucristo su hijo ya había sido sanado y descendió de regreso a su hogar. Sin embargo, antes de llegar, sus siervos lo interceptaron y le dieron una buena noticia. ¿Cuál es la noticia? Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle
y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Esta noticia vino a fortalecer aún más su fe, especialmente porque comprobó la hora en la que había sido sanado. Escuche. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. La hora séptima corresponde a la 1 p.m. El saberlo vino a fortalecer su fe, pasando al siguiente nivel, que es la fe basada en la confianza en Jesús como Dios. Esta es la perfecta fe, una basada en la confianza en la propia persona de Jesucristo, la cual se vuelve contagiosa a tal punto que su testimonio es capaz de convertir a otros. Al final creyó él con toda su familia, dice el texto, y creyó él con toda su casa. Este milagro viene a confirmar la divinidad de Jesús. Aquel hombre creyó en él como Dios, y el apóstol Juan es claro al decir que este fue el segundo milagro que realizó en su evangelio. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Jesucristo haciendo milagros. No tuvo que ir a la casa, no tuvo que imponer las manos, no tuvo que caminar un día 30 kilómetros. En esa época no había las carreteras y los automóviles y las motos que hay hoy en día, los aviones, no había nada de ese tipo de cosas. Mire, ven nomás, el poder del Señor Jesucristo obrando. ¿En quién? En el que cree. En el que cree en la palabra, en el que cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y por eso cada día le mandamos videos para que usted crea en el Señor Jesucristo, para que aumente su fe y el Señor pueda obrar en su vida y a través de su vida. Y para que su fe sea aumentada, usted necesita venir a Cristo. Y para que usted venga a Cristo, le presentamos una oración, la oración de fe, para que usted la haga de todo corazón y se rinda a los pies del Maestro, a los pies del Señor Jesucristo. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Es maravilloso ser hijo de Dios, ¿sí? Lo felicitamos. Lea la palabra, estúdiela todos los días, ore en cada momento, en cada circunstancia, y venga a la iglesia a escuchar la palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que cada día nos enseña, tu palabra, Señor, que nos cuenta el poder y la divinidad de Cristo haciendo milagros. Se rinden a Él las enfermedades, se rinden a Él los endemoniados, se rinden a Él hasta la misma muerte, Señor. Y eso es maravilloso. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Y también, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones. Te damos gracias por la iglesia, Señor. Bendícela, empodérala, llénala de tu Espíritu Santo. También te damos gracias por la familia, igualmente. Bendícela, empodérala, llénala con tu Espíritu Santo. Bendice a los amigos, a los compañeros, a todos los que escuchan la palabra de Dios cada día. Señor, que tu gracia y tu misericordia hagan germinar esta palabra, que no llegue vacía como ella misma lo dice. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes por escuchar la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y no se olvide de reenviar a otros, ¿sí? Que otros también conozcan las verdades del Señor. Les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.